Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Destellos de Dios. Vamos a poder compartir con ustedes desde hoy, todos los lunes a las 6 de la tarde. Les saluda Vania Navarro y me acompaña José José Gaibor. Vamos a compartir justamente en esta ocasión un tema muy importante. Creo que toda la humanidad se ha preguntado esto, si existe Dios. Queríamos compartirlo para iniciar este programa, ya que el programa va a estar encaminado justamente a la misión, evangelización y demás proyectos que tenemos como Destellos de Dios. No sin antes decirles que justamente eso, nosotros somos una pareja de casados católicos, evangelizadores por medio de redes en nuestra parroquia, y tenemos la oportunidad de compartir con ustedes estos temas que a veces son un poquito también delicados, que no siempre se los puede tocar, pero de la manera mucho también respetuosa lo queremos llevar a cabo en esos 40 minutos que vamos a compartir con ustedes, y también poder hacerlo basado de una manera también investigada y llevando un poco de teología, que bueno, aquí él tiene la oportunidad, hay el conocimiento un poco, y queremos conversar también este tema con ustedes. ¿Qué piensan? Yo creo que en su momento todos nosotros nos hemos hecho esa pregunta: ¿quién es Dios? O si existe verdaderamente Dios. No sé si tú la has vivido. Sí, creo que de manera personal, sobre todo, pues sí, me he planteado mucho y creo que hace unos años mucho más. También es una búsqueda constante siempre como humanidad, como personas que vamos, planteándonos muchas cosas en nuestra vida, y entre estos planteamientos pues va a entrar si existe o no un Dios, un ser supremo. Entonces, este es un poquito el tema para abordar en este día que los queremos compartir. Yo escuché, les comparto, un sacerdote que le hacían esa pregunta y que hacía una encuesta: ¿existe Dios? Y él respondía de que todos, cuando nos hacen esta pregunta, y se las hacemos a ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, al hacernos esa pregunta a veces de una manera muy automática, respondemos: sí, Dios existe. Y él respondía de que llega un momento en donde en nuestro silencio o en nuestra soledad, quizás nos empezamos ya a cuestionar y empezamos a estudiar esta pregunta y la respuesta que dimos, y llega un punto donde podemos empezar a dudar. Entonces, por esa duda que en su momento cualquiera de nosotros pudo habérsela hecho, es que quisimos tocar este tema, y en este primer programa sabemos que vendrán muchos más, donde podremos tocar muchos más temas dedicados a Dios, dedicados a la comunidad, a la familia, al matrimonio, pero principalmente queríamos empezarlo de esa manera. ¿Existe Dios? Y si está, pues, ¿de qué manera también se está manifestando entre nosotros? ¿Y de qué manera nosotros podemos vivirlo en nuestra fe, en la fe que cualquiera de nosotros podamos vivirla? Pero la pregunta es, más allá de esa religión que nosotros practiquemos, es si existe Dios. Sí, un Dios, no tanto como con este criterio que muchos nos podemos plantear, y siempre va a ser la idea, ¿no? Que el católico plantea de esto, el creacionismo está pasado de moda, muchas veces lo decimos, pero en esta ocasión queremos compartir justamente esto, mucho más allá de estos pensamientos o criterios que podemos tener cada uno, y planteándonos desde la parte filosófica justamente, vamos a encontrarnos de que la existencia de Dios va a un sentido no como un Dios propiamente con este nombre, sino como el ser con mayúscula, ¿no? El ser superior, un ser muy grande que sobrepasa a todos nosotros. Por esa razón, justamente la pregunta que siempre como humanidad nos hemos hecho, decíamos, pues van a responderse los filósofos, ¿no? Van a responderse los filósofos, luego va a aparecer las religiones,
y también van a responderse. Y ahora la ciencia también se responde, o también responde esta pregunta, tal vez ya no enfocado o estructurado desde un ser superior en muchas formas, sino queriendo responder justamente porque todo lo que existe, todo lo que hay, no puede aparecer de la nada. O sea, quieres decir primero que no le atribuyamos la palabra a Dios. ¿Se lo podemos decir o no? Sí lo podemos decir, pero esto va a ser independiente. Nosotros, o en esta ocasión, pues un criterio más, sí, de manera de iglesia, pero también como sociedad. Desde la parte filosófica no se atribuye el término Dios, porque al hablar desde la filosofía el término Dios, estamos reduciendo a ese ser. Entonces hablamos siempre del ser con mayúscula o este ser superior, supremo. Por eso hablamos siempre desde la filosofía como el ser que existe. Ahora, hay también, bueno, hay un libro en el que se ha hecho una investigación de que habla de el absoluto, o sea, se le atribuye a Dios el absoluto. Sí, esto ya viene más en un término teológico. El absoluto va a ser un tema teológico donde que la teología va a determinar, o grandes teólogos van a determinar como lo más grande, ¿no? El absoluto, lo que ya no puede haber otra cosa, Él es todo, Él es el fin de todas las cosas. Entonces, tenemos estas dos características, podríamos decir, o estas dos corrientes, tanto desde la filosofía como el ser con mayúscula, desde la teología como el absoluto, ¿no? Y sobre todo, pues en la teología se va a hablar ya más de un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente, omnipresente. Pero eso, tenemos los dos, para empezar un poquito a aterrizar la idea, tenemos las dos ideas, ¿no? Los dos planteamientos, desde la filosofía y desde la teología. Entonces, desde la filosofía, pues, encontramos esto, ¿no? Que siempre se va a mencionar, se va a hablar de este ser superior que empieza a hacer las cosas. Y por eso los grandes filósofos, sobre todo antes de Platón, que se llaman Tales de Mileto, por ejemplo, van a hablar siempre desde un origen, ¿no? Y este origen realmente en ese momento no lo atribuyen a un ser superior, pero con el tiempo van apareciendo ya las corrientes que van a denominarlo a ese ser con mayúscula que es el artífice de todas las cosas existentes. Y al hablar de el ser absoluto, leíamos de que quizás llega un punto donde podamos herir ciertas fibras o ciertas emociones o criterios de que estaría poniéndolo por encima hasta de mi propio criterio, ¿no? Y bueno, hay un comentario que dice, si es cierto que el concepto absoluto pues no goza de un prestigio en nuestra sociedad. Y creo que actualmente, yo creo que si en ese entonces había un debate, o tiempo atrás había un debate si existía Dios, yo creo que actualmente mucho más. Y ahora creo que en estos tiempos, en esta sociedad que está muy abierta, primero a redes sociales, donde hay diversidad de información y donde podemos ver de todo, entre bueno, malo, y yo creo que cada uno tiene su propia verdad. ¿Verdad? Sí. Justamente lo que tú decías, ¿no? El prestigio que muchas veces se ha ido perdiendo, lo va a plantear Cardenal Ratzinger, que luego pues va a ser, que ya falleció también el Papa Benedicto XVI, lo va a plantear y sobre todo pues él lo va a enfocar desde este punto donde que las cosas no son definitivas. Vivimos en un mundo donde que todo se hace relativo, donde que todo se hace pasajero. Entonces, por esa razón, Papa Benedicto XVI va a hablar de que todo es relativo, toda la sociedad se está volviendo relativa y por ende ya no creemos o ya no atribuimos nada a este ser absoluto.
Y él pues va a decir que ciertamente entra en un problema la sociedad al no atribuirle este ser o este calificativo de absoluto. Porque pues todos decimos esto es pasajero. Y puede ser que sí, pero tenemos que entender y tenemos que ser conscientes de que hay algo que nos supera a nosotros. Hay algo más grande que nosotros. Y este algo más grande que nosotros, desde la teología lo vamos a atribuir que es este absoluto, o conocido también como el Dios, ¿no? Este Dios grande, supremo, artífice de todas las cosas, porque una inteligencia superior a nosotros, según la teología, es la que puede crear y la que puede dar movimiento. De hecho, Tomás de Aquino en la Edad Media hablaba del motor inmóvil, que es el motor que no puede moverse, pero puede dar movimiento a los demás. Entonces, desde allí vamos a encontrar, y bueno, pues Tomás de Aquino plantea 5 vías para conocer a Dios. Y bueno, estas 5 vías pues no las voy a dar en este momento por el tiempo, pero saber, ¿no? Saber que existen 5 vías que plantea Tomás de Aquino en la Edad Media, ya estamos hablando de muchos años, 800 años atrás, donde que él ya menciona cuáles podrían ser los caminos o las vías para conocer la existencia de un Dios. Entonces, luego pues los filósofos mismos, los teólogos de la iglesia y también ajenos, porque eso tenemos que recordar que muchos, desde la parte del ateísmo sobre todo, pues al querer demostrar la no existencia de Dios, están ya demostrando una existencia, porque no puedes demostrar algo que no existe. Entonces, ya estamos dando una existencia. De una otra manera, es una justificación a la existencia, el querer demostrar que no existe. Y al hablar de el motor inmóvil, das a entender que es ese motor que mueve todo lo que pueda estar o lo que está debajo de él. ¿A eso se refiere? Sí, motor inmóvil, y esto de manera general, vamos a ver, un ejemplo, el carro, un vehículo, funciona con un motor, o el motor es quien le da movimiento a este vehículo. Entonces, es lo mismo, y desde ese punto lo plantea también Tomás de Aquino, ¿no? Un motor es una máquina que da movimiento a todo lo que existe, a todo lo que, si esto ya si lo vemos en la práctica, vamos a encontrarnos con la Tierra, el cielo, las otras galaxias, y todo es, desde el criterio cristiano, todo es creado y todo es hecho por Dios. Y esto retribuible también a Dios, ¿no? Porque todas las cosas son hechas, o todas las criaturas, según el criterio cristiano o religioso, están dadas para la adoración y sobre todo están dadas para retribuirle, para agradecerle a Dios por habernos hecho. Y por eso también, bueno, al ser nosotros esa creación de Dios, siempre vamos a tener ese hilo conectado mucho a Él y de una otra manera esa dependencia de nosotros hacia Dios, ¿no? Y que a veces, o bueno, ya con el pasar del tiempo, generaciones nos vamos olvidando o vamos manipulando un poquito ya esa parte, pero nos estaríamos olvidando del origen, que es eso, ¿no? La dependencia y justo lo que comentaba, la adoración a Dios, y que llega a un punto donde como se lo decía hace un momento, puede llegar a un punto como hasta de machismo o de dictadura, que era la palabra que se utilizaba, de esa dictadura por querer adorar a alguien, supuestamente a alguien, pero no, realmente es ese ser, como se decía en un primer momento, y que quizás como humanos nosotros tenemos ese rechazo a poder darnos cuenta que verdaderamente hay una dependencia a Dios. Sí, hemos visto, y pues por estudios se han visto, de que el ser humano como tal siempre está mirando hacia arriba, siempre está preguntándose qué existe más allá. Entonces, por allí entra también este planteamiento, ¿no? La existencia de Dios está allí sin o con nosotros, con o sin nosotros, porque Dios existe
y no necesita de nosotros, de nuestra existencia. Dios existe por sí mismo. Entonces, pero, bueno, ahí un poquito para que participen también quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando, si tienen alguna duda, alguna pregunta, que nos las hagan llegar, por favor, que nos escriban en nuestros comentarios para que podamos igual ir respondiendo alguna duda que se tenga. Sí, porque justamente más allá de lo que la teología o la filosofía nos pueda brindar, que de por sí son herramientas, y yo creo que son también estudios que se han hecho basados en una profunda investigación. Personalmente, para mí está la fe. Obviamente nosotros vamos a dar por hecho que existe un Dios, y por sí el programa es un poquito para poder llevar ciertas pistas o cierta información si es que en su momento existe una duda para ustedes. Entonces los invitamos a que puedan escribirnos, compartir si realmente o si han tenido esa manifestación de Dios, porque Dios no se comunica con nosotros al final del día. Creemos que no, pero en ciertos detalles pues sí va a haber una comunicación, y hay muchas personas que dicen no, lo espiritual, en lo que tú creas, pero al fin de todo va a tener un punto medio que va a ser Dios, y vamos a tener como que buscar ciertas ¿qué será? Como creencias, otras creencias que vamos a tener en nuestro alrededor, pero al final del día siempre va a ser un Dios o ese ser supremo. Entonces los invitamos también que puedan compartir sus comentarios, sus dudas acerca de este tema, que es bastante delicado, si bien es cierto, bastante amplio, y también de una otra manera a veces hasta bastante simple, cuando tenemos un corazón predispuesto a vivirlo. Sí, y no darle tantas vueltas, no, sabemos que Dios existe, que Él está allí. Entonces, también invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Destellos de Dios, y los invitamos a que nos sigan acompañando. Ahorita nos vamos a un corte publicitario, ya regresamos. ¿Cómo estás? Mi nombre es Ronald Fernández. Quiero invitarte a que nos acompañes en los nuevos proyectos que Evolución Radio Comunitaria está desarrollando. Queremos que tú seas parte de todos estos proyectos y que los emprendedores sean la parte fundamental de estas actividades. Así que queremos invitarles a que participen en todas nuestras actividades y que no se pierdan los próximos programas. Los esperamos. Pues bien, ya estamos de regreso en nuestro programa de Destellos de Dios. Queremos invitarlos a que compartan nuestro programa, que también nos sigan en nuestras redes sociales. Nos van a encontrar en Facebook, en Instagram,
en TikTok, en YouTube también, como Destellos de Dios. Sobre todo, pues, invitarlos a que si tienen alguna duda, alguna pregunta, nos la hagan llegar a Destellos de Dios para poder ir respondiendo también. Y continuando con el tema que teníamos, pues la existencia de Dios es un tema muy extenso, muy grande, muy largo, pero que hemos querido abordarlo y hemos querido compartirlo con ustedes. Y siempre decíamos, ¿no? Va a ser una situación o un tema donde que nosotros tenemos que entrar en esta dinámica, también partiendo de nuestra personalidad, de lo que somos nosotros, ¿no? Y es una de las maneras que tanto mi esposa como yo hemos querido compartir, o la idea principal de este compartir con ustedes, de esta pregunta trascendental de la historia, ha sido justamente eso, ¿no? Compartir vivencias más prácticas, que lo hemos querido sustentar, obviamente, en la historia, en la filosofía, en la teología, pero que sobre todo, pues, es vivencia, ¿no? Lo que nosotros vivimos, lo que nosotros experimentamos, porque no nos sirve de mucho tener tanto conocimiento si no lo llevamos a la práctica. Entonces, eso queríamos compartirlo. Sí, y justamente, pues, se lo comentaba en la anterior parte, que al final del día es una fe. Al final de esa pregunta tan cuestionable, tan debatible en su momento, y que de mucho se puede dar muchas respuestas, es esa fe o eso que mueve tu corazón, esas emociones que a veces se viven porque se puede palpar de esa manera, y que hace que también tu vida tenga un sentido. Si lo decimos, es justamente de manera personal, y de mi parte, pues, ha hecho que dentro de un tiempo donde ya vivo esta vida también en evangelización, haya llegado a ese sentido que necesitamos, porque a veces hay esos vacíos que tratamos de llenar, entre comillas, pero que no lo vamos a encontrar en cualquier lugar, y queremos cubrirlo con ciertas actitudes, ciertas actividades, y siempre vamos a decir como que algo nos falta, algo falta en mi ser, algo falta en mi vida, y no nos damos cuenta que es justamente ese ser que queremos a veces negar, ese ser absoluto que no le queremos dar espacio en nuestro corazón para que podamos llenarlo y que Él pues llene de nosotros. Lo comentabas, Dios no necesita de nosotros. Suena un poquito hasta egoísta de parte de Dios, pero realmente es así. Él no necesita de mí para poder seguir siendo Dios. Sin mí, sin José, pues va a seguir. Sin ti, que nos estás viendo, va a seguir siendo Dios. Eso es real, pero nosotros lo hemos vivido, que nosotros no podríamos ser absolutamente nadie sin Dios. Nosotros sí necesitamos de Él, sí tenemos esa dependencia también hacia Dios, y sí queremos seguir, digamos, en ese mismo camino. De una u otra manera es una invitación también a ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando. Gracias por seguir conectándose, esperemos que también sigan así. Pero es eso, ¿no? A poder vivir este camino o querer descubrir esta preguntita, ¿no? De ¿existe Dios? Pues esperemos que también se la hagan ustedes, y si en un momento, como inicialmente yo les decía, había un sacerdote que les preguntaba y que llega un punto donde tú te cuestionas, pues esperemos que se la puedan cuestionar, pero también que puedan buscar esas respuestas en Él también, ¿no? Sí, ciertamente es eso, ¿no? De respondernos a nosotros mismos. Esta existencia de Dios siempre va a nacer en el corazón, va a ser una de las preguntas trascendentales de la vida, no solamente de parte de la fe, sino de la vida misma, de lo que somos nosotros como humanidad. Y es allí donde que nosotros debemos preguntarnos, hacernos esta pregunta a nuestro interior y ver, ¿no? Desde la parte práctica. Yo tengo algunas amistades, y en esas amistades pues tengo algunos amigos también que no creen en Dios. Y muchas veces hemos conversado y a veces esta creencia o no creencia de Dios
se basa a situaciones muy particulares, como que no me hizo algo o me quitó algo y es por eso que yo dejo de creer. Entonces, creo que eso es primero inmadurez, ¿no? Porque si me quita algo, un amigo muy cercano, me quita algo o no me da algo, mi padre, mi madre, no me dan algo y por eso yo me resiento con ellos. Y a veces no va por allí la cosa, ¿no? Creo que sería más un no creer en Dios, sería un rechazo a Dios. Pero eso no significa que porque hubo una situación personal hacia ti, Dios deja de existir. Exacto, Dios existe siempre y puede sonar muy fuerte esto, pero si tú te alejas, no sé, de Dios, muchas veces de la iglesia, de algún grupo que te encamina a Dios, si tú te alejas, pues el grupo puede seguir y es una prueba de que Dios está allí siempre. El hecho que tú no estés allí, y bueno, ya decía Bani, nosotros lo hemos experimentado muy fuerte. Han habido momentos y han habido circunstancias donde que nos hemos alejado de Dios en un sentido de distancia, no es que nos hayamos separado totalmente de la fe, pero sí un alejarnos, un distanciarnos un poco. Y en este distanciarnos hemos sentido hasta cierto punto un vacío, yo lo hablo de manera personal, un vacío que a veces queremos llenar con muchas cosas. Queremos, no sé, ocupar el tiempo en cosas muy de aquí, donde que no nos permite llevar o elevar nuestro espíritu, nuestra alma a cosas más grandes. Últimamente, creo que considero yo, estamos más cerca de Dios y hemos vivido y hemos experimentado cosas maravillosas, ayuda social, cosas cercanas a la iglesia, y hemos visto la obra de Dios, donde que a veces parece que no tenemos nada, y es allí donde que Dios nos ha dado todo, ¿no? Por decirlo de esta manera. Entonces, es un poquito compartir también nuestra experiencia personal, pero que creo yo que va alineada a esta existencia de Dios. Dios existe, obviamente para mí lo existe, para mi esposa yo sé que sí, y que esto pues también es compartirlo a ustedes, ¿no? Sí, puede ser algo muy personal, pero esta invitación también a ustedes a que lo vayan experimentando, ¿no? Es una cuestión de experimentar, de sentimiento también. Por el sentimiento se llega a la razón y solamente así se podrá llegar a la verdad. Yo creo que, bueno, como un ejemplo, si queremos obtener algo o si queremos que alguien llegue, pues nosotros tenemos que tener la puerta abierta de nuestro hogar para que entre o atentos a una llamada. Y con Dios pasa lo mismo. Entonces, a veces por el hecho de estar muy cerrado, decir, no existe, no hay un Dios, nosotros estamos cerrando primero nuestro corazón, las puertas de nuestro hogar también, estamos cerrando nuestra mente y obviamente ahí no vamos a ver o a palpar la manifestación de Dios. Entonces, para empezar a querer responder y esperando de una manera positiva de que sí existe Dios, es primero poner ese corazón predispuesto, tener también una mente abierta a escuchar muchos criterios, a escuchar el ateísmo que cada vez es mucho más fuerte, pero también escuchar al católico, invitarlos también a la iglesia católica para que vayan discerniendo y que vaya primero entrando esa duda, porque creo que por ahí se empieza, ¿no? Por esa duda, si existe o no existe, si está o no está. No me quiero ir tanto a libros, a teología, quiero irme a lo que mi corazón también me pueda decir. Y eso es la manera que también le hacemos la invitación, a que tratemos de tener ese corazón, esa mente predispuesta a escuchar primero este tipo de contenido, que lo hacemos de corazón para que esa obra evangelizadora o esa misión que también la tenemos nosotros con Dios por el hecho de ser dependientes de Él, pues puedan ustedes escucharla
y en su momento la puedan vivir. Claro que sí. Y bueno, entre todo lo que también, como era un tema muy complejo que queríamos compartir con ustedes, habíamos leído, investigado mucho y sobre todo pues queríamos, entre todo esto que leímos, investigamos, queríamos compartir algo que creo yo es fundamental en esto. Al hablar de Dios, de su existencia, de su personalidad, mucho hablamos de la Santísima Trinidad, también hablamos de su libertad, de su voluntad. Y ciertamente al querer hablar de esto y querer mostrar a Dios o querer hablar mucho de la existencia de Dios, nos vamos a encontrar con un terrible vacío. Llegará un punto donde que encontraremos un terrible vacío porque no vamos a poder explicar lo que es Dios. Nos encontraremos con un silencio sobre Él, porque ciertamente lo que nosotros podemos hablar, lo que nosotros podemos decir, es tan solo una mínima, una minúscula parte de lo que en realidad es Dios, porque Dios es tan grande que sobrepasa toda la existencia, todo el conocimiento de la humanidad. Y bueno, también un poquito esta parte, ¿no? Dios nos ayuda a cada uno de nosotros a que podamos entenderlo, pero nos ayuda de manera personal, un entendimiento personal, porque cada uno de nosotros, nuestro grado de inteligencia es diferente el uno del otro. Yo puedo entender de una manera, pero mi esposa entiende de otra manera las cosas. Y asimismo, para hablar de Dios, yo entiendo de un Dios de amor de una manera particular, pero ella entiende a un Dios de amor también, pero a su manera particular, es decir, muy individual. Entonces, porque Dios es individual para cada uno de nosotros. Con esto no digo que Dios es un invento de la humanidad, porque eso también puede resultar esta pregunta o esta afirmación que estoy dando, pero va mucho más allá de que un Dios o de que este Dios va a ser o va a llegar al corazón de cada uno porque nos conoce a cada uno, sabe cómo somos porque Él nos ha creado, Él es nuestro artífice. Entonces, poquito cerrando ya este tema para cerrar desde la parte filosófica, teológica que hablábamos, el fundamento de nuestro conocimiento es Dios, el fundamento de nuestro conocimiento, de nuestro entendimiento, de nuestra inteligencia, va a ser Dios. Y si Dios lo permite, nosotros podemos conocerlo más. Y de esta manera que nosotros lo conocemos, también podemos explicarlo, darlo a conocer a los demás. Entonces, esta es la condición, ciertamente, de que Dios nos da a cada uno, ¿no? Una condición de que mientras más lo conocemos, a Él podemos experimentar mayores cosas o mejores cosas, pero todo esto será siempre sumergiéndonos en este conocimiento, el yo buscar conocer más a ese ser con mayúscula desde la filosofía, a este ser muy grande y absoluto desde la teología. Entonces, todas nuestros enunciados o todo lo que nosotros podemos hablar puede ser muy teórico, pero realmente lo que nosotros vivimos y experimentamos, allí creo que tiene mayor sustento nuestras palabras. Un poco decías de que podemos experimentar un vacío al momento de querer investigar o querer buscar o hurgar, por decir así, todas las respuestas de que si existe o no existe Dios. Yo creo que sería hasta un poquito ser osados de nuestra parte, querer reducir al límite de nuestra mente todo el entendimiento de Dios. Y de una otra manera hasta podríamos estar llegando a ofender a un Dios por justamente eso, querer reducirlo a mi mentalidad humana que es limitada y que obviamente pues para él no hay un límite. Sí, ya lo decía, bueno, San Agustín, pues encontramos
un apartado donde que dice, quiero conocer la Trinidad y quiero investigar, quiero saber lo que es la Santísima Trinidad. Entonces encontramos un relato donde que un niño en la orilla, en la playa, pues estaba en la orilla del mar, estaba haciendo un huequito y pasaba el agua del mar a este hoyito, a este huequito, y San Agustín le dice, ¿qué estás haciendo? Dice, tratando de meter toda el agua del mar en este hoyito. Dice, eso es imposible. Y el niño le responde, así como es imposible tratar de meter toda la inteligencia de Dios en tu inteligencia. Somos criaturas, hay que tomar en cuenta eso. Somos criaturas, esto no nos tiene que limitar a seguir investigando, a seguir indagando, a meternos en las profundidades de la investigación, de la indagación, pero siempre y cuando teniendo en cuenta de que al llegar a Dios vamos a llegar a un tope, por decirlo de esta manera, porque Dios nos supera y es mucho más grande. Bien, y justamente eso, ¿no? Querer hablar de Dios en menos de una hora va a ser imposible, querer tener las respuestas claras de que existe Dios, y quizás si somos ateos, pues salir convencidos, sabemos que puede ser imposible también para ustedes, pero lo que queríamos es eso, poner esa incertidumbre, esa duda en su mente, en su corazón, para que primero pues puedan seguir enganchándose todos los lunes, que vamos a seguir compartiendo mucho más temas parecidos, siempre alineados a Dios, a su amor, a su misericordia, a la sociedad, a la familia, y esperando que puedan también participar con nosotros. Los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden, somos Destellos de Dios. Estamos en Instagram, @destellosde.dios, y nos encuentran en YouTube, en TikTok, en Facebook. Ahí estaremos también compartiendo contenido evangelizador. Y sobre todo invitarlos a que, así como nosotros hacemos esta misión, pues también hacemos justamente misionera. Y los invitamos a que si ustedes puedan realizar donaciones de víveres, donaciones económicas que estén a su alcance, en lo que ustedes puedan realizar, se pueden contactar con nosotros en nuestras redes sociales para poder seguir llegando a más lugares que también económicamente lo necesitan. Espiritualmente mucho más, pero eso también es parte de nuestra misión. Sí, de hecho la obra social que nosotros hacemos, poca o mucha, siempre pues está encaminado, eso es parte también de nosotros, Destellos de Dios, hace presente un poquito el amor de Dios a la humanidad en estas obras sociales, ¿no? Eso, un abrazo grande, muchas bendiciones, que el Señor los bendiga, los acompañe, y pues nos estaremos encontrando el próximo lunes. Por favor, acompáñennos a las 6 de la tarde el próximo lunes. Destellos de Dios los agradece mucho. Muchas gracias. Just lost in the crowd. I'm tired of the games, done going down in flames. So go back the way you came if you ain't here to commit. You're just wasting my time, and I've just hit my prime. So you need to fall in line or head to the corner and sit on your hands, 'cause I don't give a damn anymore. I'm heading out the door. The night is young and so are we. I got places to go and smoke and hot that I need to meet. Live a life fancy free, wild and crazy. Who wouldn't want to be me? So raise your glass up with a little love. I'll find a young pup and make him follow me home. I ain't close to done, so boys you better run, 'cause here I come, I'm going